Queridas hermanas y amigas, tengan un buen día. Este segundo día de nuestra semana continuaremos meditando en la vida de una joven cuyo nombre no aparece en la Biblia, pero que su fe y obediencia han quedado registradas para siempre. Hablamos de la hija de Jefté. Su historia nos confronta con la seriedad de los votos que hacemos a Dios y con el valor de una fe que se mantiene firme aún en circunstancias dolorosas. El texto base que utilizaremos para esta historia es Jueces, capítulo 11, versículos del 30 al 40. 30 al 40. Dice la palabra de Dios: Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear con ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Analicemos un poco más esta historia. Jefté era el padre de esta joven. Era el 9º juez de Israel, conocido por ser un hombre valiente, pero también impulsivo. Esto quizás lo vemos desde el momento que él, sin imaginarse cuál iba a ser el resultado, hizo un voto, un compromiso ante el Señor. Sin embargo, lo cumplió, como estamos viendo en esa historia. Hizo un voto a Dios. Antes de enfrentar a los amonitas, Jefté prometió a Dios que ofrecería en sacrificio lo primero que saliera de su casa al regresar victorioso. Lo que nunca se imaginó es que iba a ser su única hija. Pues tras la victoria, la primera en salir a recibirlo fue su hija. Con panderos y danzas, dice la palabra, que salió feliz ella de recibir a su padre. ¿Y cuál fue la reacción de Jefté? Él se lamentó profundamente, pero declaró que debía cumplir su voto. ¿Y la respuesta de su hija cuál fue? Ella aceptó con obediencia, pidió 2 meses para llorar su virginidad en los montes y luego se sometió al cumplimiento del voto. Esta historia nos muestra 2 panoramas distintos pero complementarios: el voto valiente de un padre y la obediencia de una hija. Si analizamos cómo respondió la hija, vemos algo sorprendente, y es que ella no se rebeló, no huyó de casa, no levantó la voz, no hizo ningún berrinche, nada de eso. Tampoco intentó convencer a su padre de que no cumpliera con su voto a Dios. Al contrario, ella con humildad y fe honró a su padre en obediencia, afirmó el voto de él y le dijo: si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. En esa actitud vemos no solo obediencia, sino también fe. Ella confió en que el cumplimiento del voto era parte del propósito divino, aunque no lo entendiera del todo probablemente, pero su respuesta refleja un corazón que acepta la voluntad de Dios, incluso en medio del dolor. Como quisiéramos que nuestros hijos, sobrinos, nietos, cualquier joven tuviera una actitud como la de esta joven, ¿verdad? Yo creo que es el sueño de cualquier padre, cualquier madre, que nuestros hijos sigan a Dios y sean obedientes a su palabra. Pero esa historia también nos muestra que
O nos recuerda más bien pues que hay un llamado hacia nosotros como adultos. Somos responsables de cultivar ese amor por Dios en las nuevas generaciones. Como mujeres tenemos la tarea de ser diligentes en educarlas en disciplina e instrucción del Señor. La Biblia nos exhorta en Deuteronomio 6, del 6 al 7, que dice: y estas palabras yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Este mandato no es solo una instrucción puntual, sino un llamado a que la palabra de Dios sea parte integral de nuestra vida diaria. No se trata únicamente de memorizar versículos, lo cual es bueno, ¿verdad? Sino que permitir que la enseñanza divina moldee nuestro corazón y guíe nuestras acciones en todo momento. Eso significa que debemos hablarle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, de Dios en todo momento, en la casa, cuando andamos de paseo, en las escuelas, porque pues la fe no se transmite solo con ir a la iglesia, ¿verdad? Sino en la vida diaria, en las conversaciones cotidianas que tenemos, en el ejemplo que nosotros damos. Los hijos aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Por eso cuando nuestros actos reflejan amor, paciencia y obediencia a Dios, estamos sembrando semillas de fe en sus corazones. La enseñanza espiritual no es un evento aislado, sino un estilo de vida que se manifiesta en cómo tratamos a los demás, cómo enfrentamos las dificultades y cómo celebramos las bendiciones también. De esta manera, la transmisión de la fe se convierte en un legado vivo. No basta con delegar la formación espiritual a la iglesia o a la escuela dominical. Es en el hogar donde se construyen los cimientos más sólidos. Cada conversación, cada oración compartida, cada gesto de bondad es una oportunidad para mostrar que Dios está presente en todo lo que hacemos. Así nuestros hijos comprenderán que la fe no es una obligación, sino una relación personal y constante con el Señor que da sentido y propósito a la vida. Pero siguiendo con la vida de la hija de Jefté, vemos que su obediencia es un desafío para nosotros al reflexionar sobre nuestra propia fidelidad al Señor. Y como les digo, del legado que estamos dejando a nuestros hijos en las nuevas generaciones. Ella aceptó con fe y humildad lo que parecía imposible. Y su ejemplo nos recuerda que la verdadera obediencia nace de un corazón que confía en Dios. Que sea esa nuestra meta. El que cada una de nosotras se comprometa a sembrar la palabra en los corazones de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros jóvenes, sobrinos, para que ellos también aprendan a vivir en obediencia y en fe en medio de las pruebas difíciles. Gracias por escucharme, hermanas. Nos vemos o nos escuchamos más bien el día de mañana. Bendiciones.